¿Qué tal? Buenas noches a todos los que el día de hoy nos ven. Sean bienvenidos a la emisión en vivo de nuestra tercera semana del curso de manejo ambulatorio en pacientes con COVID-19, organizado por la Comunidad Educativa Mexicana en Ciencias de la Salud en conjunto con el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la intención de promover e incentivar la correcta información, adiestrar una sana cultura y hacer la divulgación científica un hábito y una necesidad. El curso tiene como objetivo orientar a médicos de primer contacto a dirigir sus intervenciones a tratar ambulatoriamente pacientes con COVID-19, recordando que hay muchas recomendaciones que se tienen que individualizar de acuerdo al contexto de cada caso. El día de hoy me enorgullece platicar con ustedes del historial que la doctora nos presentará, quien tiene como objetivo hablarnos del control glucémico ambulatorio en pacientes con COVID-19. En ella presento a la doctora Paulina Crespo Morfín, médico cirujano, médico internista, maestría en investigación clínica con subespecialidad en endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Le cedo la palabra a la doctora Paulina, que muy amablemente compartirá con nosotros el día de hoy su charla de control glucémico. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias al doctor Sevilla por su presentación y vamos a hablar el día de hoy del siguiente tema. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden avisar si lo están viendo? ¿Sí se ve la pantalla? Se ve en blanco toda, doctora. A ver. ¿Ahí? No, continúa toda en blanco. A ver. Voy a tratar de volverla a compartir. Ahí ya se ve. Ya se ve bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy vasto, pero trataré de compactarlo en los fundamentos principales sobre la atención de manejo de control glucémico en pacientes con COVID-19. Quiero primero mencionar que aunque este tema nos habla mucho en el contexto de un paciente con diabetes, también se puede presentar en pacientes que no tienen diabetes. Entonces, este va a ser el temario. Vamos a hablar de mecanismos que ocurren en un paciente con la COVID-19 y diabetes, sobre el manejo del descontrol glucémico en distintos casos de pacientes con COVID-19 ambulatorio. Algunas opciones del monitoreo ambulatorio en la era de la pandemia por SARS-CoV-2 y al final daremos unas conclusiones. Vamos con la primera parte. Bueno, en este momento no nos corresponde hablar o definir bien la diabetes. Sabemos que la diabetes es un descontrol glucémico que se caracteriza por resistencia a la insulina o insuficiencia de la función de la célula del páncreas. Sin embargo, el tema que nos concierne hoy es hablar sobre el descontrol glucémico en el contexto de un paciente con diabetes y con una infección viral. En este caso, las deficiencias en la inmunidad observadas en pacientes con diabetes se caracterizan por un retraso inicial en la activación de la inmunidad mediada por células de Helper tipo 1 y una respuesta hiperinflamatoria tardía. Estos son consistentes con un mayor riesgo de mortalidad asociado a la inmunosupresión adicional. Sabemos que la diabetes tiene que tener un equilibrio entre la dieta, el ejercicio, los medicamentos, ya sea vía oral o insulinas, y un monitoreo estricto de glucosa, y esto para compensar
estos factores asociados que pudieran ser resistencia a la insulina o deficiencia de insulina. Pero, ¿qué es lo que ocurre en pacientes con COVID? Sabemos que existe un proceso inflamatorio muy grande, que vamos a hablar más adelante un poco sobre la fisiopatología, pero existen otros factores agregados como son la dexametasona, que en este caso pues se está usando mucho, y ciertos fármacos hiperglucemiantes, como es el caso de Remdesivir, que es un fármaco que se está utilizando también en estos casos, que producen hiperglucemia, además de las deficiencias en la inmunidad que se presentan en estos casos. Entonces, hablando un poco sobre los mecanismos por los cuales la inflamación inducida por el virus aumenta la resistencia a la insulina, vamos a ver ciertos conceptos. El primero es que la infección por el SARS-CoV-2 puede conducir a un aumento de los niveles mediadores inflamatorios en la sangre, incluidos lipopolisacáridos, citocinas inflamatorias y metabolitos tóxicos. Además, la modulación de la actividad de las células natural killer y la producción de interferón gamma pueden aumentar la permeabilidad intersticial y vascular de los productos proinflamatorios. Además, la infección por SARS-CoV-2 puede conducir a una mayor producción de especies reactivas de oxígeno y estos efectos van a conducir a fibrosis pulmonar, daño pulmonar agudo y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, estos productos o especies reactivas de oxígeno y la actividad viral del sistema renina-angiotensina-aldosterona, a través de un aumento en la expresión de la angiotensina 2, causan resistencia a la insulina, con la consecuente hiperglucemia y daño endotelial vascular, todo lo cual contribuye a eventos cardiovasculares, trombóticos y coagulación intravascular diseminada. Además, la infección también causa aumento en los componentes de la coagulación, como fibrinógeno, dímero D, lo que conduce a aumento en la viscosidad de la sangre y daño del endotelio vascular, y por tanto nos lleva a los mismos eventos cardiovasculares asociados. Todo esto nos va a llevar a un aumento en la mortalidad de causa cardiovascular. Hay otro punto importante a mencionar, y es que inicialmente se mostró o se informó que la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que se expresa predominantemente en el sistema respiratorio y al cual el receptor de COVID ataca, se ha demostrado que recientemente se expresa también en otros órganos, principalmente intestinos, riñones, miocardio, tejido adiposo y el páncreas. Por lo que la evidencia sugiere que esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2 se expresa en muchas células y tejidos humanos, incluido el páncreas. Ahora, este hallazgo sugiere que los coronavirus podrían dañar específicamente los islotes pancreáticos y esto podría conducir a las hiperglucemias que se presentan en estos casos. Ahora, hablando un poco sobre los datos reportados, y lo estoy mencionando aquí, unos artículos a nivel nacional, la prevalencia de diabetes en los casos de COVID varía desde el 16 hasta el 33%. En este estudio que les presento, en el que investigadores del Instituto de Nutrición tomaron pacientes de la clínica de diabetes que presentaban COVID desde el mes de, desde que se inició la pandemia en marzo hasta junio. Ellos encontraron que había un hazard ratio de 2.57 si tenían niveles de glucosa mayor a 150 miligramos sobre decilitro. Entonces, estas concentraciones de glucosa mayores predecían significativamente la mortalidad. Y como vemos en esta gráfica, al seguimiento en el hospital, pues evidentemente tenían mayores efectos adversos aquellos que tenían niveles de glucosa desde el inicio hasta el final de manera elevada. Ahora bien, tenemos este otro estudio que se tomó de toda la base de datos del país desde que inició la pandemia hasta el mes de mayo. Este estudio fue realizado por el doctor Omar Bello Chagoya, que nos hizo la gran charla del día viernes, en las cuales demostraron en esta gráfica de probabilidad de supervivencia cómo aquellos pacientes que presentaban diabetes con comorbilidades tenían una menor supervivencia. Después seguían aquellos pacientes con diabetes, aunque no tuvieran comorbilidades, y posteriormente con mayor supervivencia aquellos que tenían comorbilidades y pacientes sanos. Esto pues nos demuestra que la coexistencia de obesidad, hiperglucemia y un diagnóstico de diabetes, incluso ellos demostraron que una diabetes temprana a los 40 años de edad
y presentar complicaciones cardiorrenales crónicas por diabetes, pues estaban asociadas a un peor pronóstico. Y bueno, por último, no quería dejar pasar este estudio que se realizó también en el Instituto sobre la mortalidad intrahospitalaria para casos de COVID severo, además de distintos factores de riesgos que impactaron en la saturación hospitalaria. ¿Por qué les pongo, bueno, este esquema? Podemos ver en esta parte inferior cómo la diabetes se presentó en 26% de los casos. De estos, el 70% aproximadamente fueron egresados, pero de aquellos que se hospitalizaron, 33 y 42% tenían diabetes, y esto con un valor significativo. ¿Qué ocurrió cuando hicieron el análisis de riesgo? Como vemos, hombres de edad mayor de 50 años con obesidad y pues directamente proporcional a una obesidad mayor, tenían mayores factores de riesgo de mortalidad. Y entre ellos vemos que la diabetes fue de mayor significancia con una razón de riesgos de 1.47, y esto significa que vivir con diabetes aumenta 1.5 veces el riesgo de morir a que si no tuviéramos diabetes. Ahora, con todo este contexto, vamos a ver la importancia de hacer el control glucémico en los pacientes extrahospitalarios, evidentemente los ambulatorios, para evitar que lleguen a este riesgo. Entonces, el siguiente punto es el manejo del descontrol glucémico. Y para esto me gustaría hacer una actividad en la que les voy a presentar 3 casos clínicos con distintos contextos que son los que más estamos familiarizados. En el primer caso podemos ver una mujer de 57 años. Ella tiene diabetes de 12 años de diagnóstico controlada con metformina y empaglifosina. Ella también es hipertensa. Ella no había salido de casa en la pandemia, pero en Navidad sus hijos fueron a visitarla y 2 semanas después inició con anosmia, tos seca, temperatura de 38.2 y ella satura 97% al aire ambiente. Se realizó una prueba de antígeno para SARS-CoV-2, la cual salió positiva, y entre sus estudios de control, porque evidentemente se preocupa porque padece diabetes, tiene una hemoglobina glucosilada de 6.5 con una glucosa en ayuno de 204. Entonces, ¿qué podemos obtener de este caso? Saber que esta mujer tenía 2 hipoglucemiantes orales y que al parecer estaba bien controlada. Tenemos una hemoglobina glucosilada de 6.5. Lo que nos alarma es que en este momento que tiene la enfermedad aguda, tiene una glucosa en ayuno de 204. Entonces, ¿qué hay que hacer en el caso de control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Bueno, los niveles de glucemia mantenidos entre 70 y 180 se han asociado con mejores resultados clínicos. Entonces, para empezar, vamos a hablar de las metas. Aunque recientemente en la guía de la ADA 2021 que acaba de salir, ellos estipulan que un adecuado control puede estar entre 80 y 130 en pacientes con glucosa en ayuno, y que los valores de glucosa postprandiales tienen que ser debajo de 140, con glicemias máximas aleatorias todavía de 180. Entonces, una vez entendido, tenemos una glucosa en ayuno entre 80 y 130 y una glucosa postprandial menor de 180. Sabiendo estos parámetros, nosotros como médicos de primera intención o de primera línea, tenemos que saber que tenemos que tener a nuestro paciente en estas metas si no queremos que se complique. Y esto no solo en COVID, sino siempre, pero con mayor razón en este periodo de la pandemia. Y es importante evitar las hipoglucemias de menos de 70 miligramos sobre decilitro. Ahora, es de destacar que el deterioro glucémico es una complicación típica de COVID-19 en pacientes con alteraciones en la regulación de glucosa o diabetes. Por ejemplo, en pacientes que requieren insulina, no es el caso de este caso de la paciente, pero los pacientes que requieren insulina, la infección por SARS-CoV-2 se ha asociado a una necesidad mucho más aumentada de cantidades de insulina. Incluso hemos visto pacientes que se acercan o superan las 100 unidades por día. Y además, los cambios en las necesidades de insulina están aparentemente asociados con los niveles de citocinas inflamatorias, como lo hemos mencionado. Y aunque la cetoacidosis es un contexto típico de diabetes tipo 1, que bueno, ahí lo voy a poner en bemol porque hemos visto muchos pacientes que con diabetes tipo 2 también tienen cetoacidosis, y esto porque hay distintos factores detonantes como puede ser transgresión dietética, alcoholismo,
que no se apliquen la insulina o procesos infecciosos. Y en este contexto, la infección por COVID pues, es uno de los procesos infecciosos más grandes. Entonces, en estos pacientes también se pueden debutar o presentar cetoacidosis y tenemos que cuidarnos mucho de ello. Les presento en este esquema que me parece bastante gráfico y entendible cómo se puede recomendar o tener precaución en ciertos medicamentos o incluso contraindicarse los medicamentos hipoglucemiantes orales y entre ellos también las insulinas en pacientes que no tienen COVID pero están en un contexto en el que pueden contagiarse, aquellos pacientes que tienen enfermedad leve y se pueden atender de manera ambulatoria, los pacientes hospitalizados con enfermedad moderada y hospitalizados con enfermedad grave. Bueno, a nosotros nos concierne por el tema hablar sobre estos dos puntos principales. Y para ello quiero desglosar un poco cada uno de los fármacos con sus pros y sus contras. Como vemos en esta tabla, les voy a poner cada fármaco y hablarles un poco sobre el efecto antiinflamatorio, acción inmunomoduladora, riesgo tromboembólico y qué problemas nos puede causar esto para entonces decidir si se usa o no en infección por COVID. Sabemos que la metformina ha mostrado acciones antiinflamatorias en estudios preclínicos y además el tratamiento con metformina ha reducido los niveles de biomarcadores inflamatorios en personas con diabetes 2. Entonces, tiene buen efecto antiinflamatorio y se ha demostrado que, bueno, no hay datos relevantes pros ni contras sobre el riesgo tromboembólico. ¿Podríamos usarlo? Sí. Sin embargo, los pacientes con problemas respiratorios graves no pueden ser tratados con metformina. Sabemos que esto condiciona acidosis láctica. Muchos pacientes tienen intolerancia gastrointestinal y, pues, además de esto, estos pacientes podrían deshidratarse si tuvieran náuseas o vómito. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En infección por SARS-CoV-2 podría usarse, pero se recomienda suspender en caso de hipoxia isquémica, función renal reducida, etc. Ahora, hablando de las sulfonilureas, estos medicamentos no han demostrado que tengan algún efecto antiinflamatorio, ni acción inmunomoduladora, ni riesgo tromboembólico. Sin embargo, tienen más contras que pros, porque sabemos que estos nos producen hipoglucemia, igual que la insulina. Sin embargo, el mecanismo de acción de las sulfonilureas puede ser largo, de tal forma que si yo me tomo una pastilla en este momento y me produce hipoglucemia, me puede durar 2 o 3 días con el efecto adverso. Entonces, ¿se puede usar en ausencia de hipoglucemia? Sí, pero en caso de pacientes con gravedad, COVID moderado a grave, pues se recomienda mejor suspender. Ahora, ¿qué hay de las tiazolidinedionas? Estos medicamentos sí se ha mostrado un efecto antiinflamatorio, además de que reducen resistencia a la insulina. Tienen efectos antioxidantes, ya que suprime la expresión de FOX3 en células T reguladoras y pues ha tenido beneficios en cuanto al riesgo tromboembólico. Sin embargo, la terapia con tiazolidinedionas se ha asociado a aumento de peso, edema, pero lo más importante es el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, sabemos que los pacientes que se ponen graves son personas de edad avanzada, obesos, hipertensos, que muy probablemente puedan exacerbarse por falla cardíaca. Entonces, se podría usar solo con mucha cautela en pacientes que estamos seguros que no se van a complicar y de preferencia que ya tengan ese medicamento y les sirva, que en la actualidad son los que menos se usan. Pero de preferencia se tiene que suspender si existen estos riesgos. Ahora bien, si nos pasamos a los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, que son los conocidos como DPP4, estos han estado más en el foco de atención. ¿Por qué? Ellos tienen una función importante en la homeostasis de la glucosa. Estos DPP4 tienen un papel integral en el sistema inmunológico como marcadores de linfocitos T activados y como reguladores en la expresión de citocinas. Entonces, se ha informado que estos inhibidores de DPP4 sí tienen efectos benéficos sobre el sistema cardiovascular, como la reducción de estrés oxidativo y el estrés en retículo endoplásmico. Sobre el riesgo tromboembólico, pues son neutrales y el único problema, realmente no hay muchos problemas porque los efectos que pudiera tener son a largo plazo. Entonces, se está recomendando últimamente en las guías que se pueden usar estos en pacientes incluso con gravedad y la ventaja es que los inhibidores de DPP4 sí se pueden ajustar para función renal. Ahora,
Pasemos a los inhibidores de SGLT2. Estos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 pueden causar ciertos efectos secundarios en pacientes con diabetes sanos que no nos preocuparían tanto, como puede ser hidratación, algunas infecciones de vías urinarias, que ya también ahí hay sus bemoles porque parece que son más bien infecciones genitales, pero aquí en el contexto de COVID sí nos preocupa que nos pueda producir cetoacidosis, lesión renal aguda y evidentemente deshidratación, que solamente empeoraría el cuadro. Y estos fármacos no han demostrado un efecto antiinflamatorio o inmunomodulador con respecto a los otros. Entonces, aunque sí son una maravilla para pacientes con diabetes tipo 2 que tienen riesgo cardiovascular, sobrepeso, enfermedad renal, en este contexto se pide tomarlo con cautela. Y pues bueno, como todos los fármacos, ellos también quieren demostrar que pueden ayudar algo en COVID, entonces ahorita está en estudio, en clinical trials, un análisis sobre dapagliflozina para pacientes con COVID, pero bueno, estará por verse. La información está cambiando y por el momento no están recomendados. Ahora, los agonistas de GLP-1, que es el péptido semejante al glucagón tipo 1, provocan una variedad de efectos pleiotrópicos, reducen la producción de diversas citocinas inflamatorias, reducen la infiltración de células inmunes en diferentes órganos y pues queda por estudiar si estos efectos realmente sirven también para el proceso inflamatorio en el caso de COVID. Sin embargo, pues existe poca evidencia hasta el momento, pero no podemos no recomendarlos, dado que no hemos mostrado ni efectos benéficos ni efectos dañinos. Entonces, sí se pueden usar. El problema es pues, que son más costosos. Sin embargo, tienen mayores efectos gastrointestinales. Entonces, si un paciente no lo tolera, tiene náuseas o vómito, lo vamos a llevar a deshidratación y, por tanto, en pacientes graves o moderados también no se recomienda. Y bueno, por último tenemos las insulinas, que todavía se consideran el agente farmacológico más apropiado para control eficaz, para control glucémico en pacientes con diabetes sí o con COVID. Pero la ventaja de la insulina es que tenemos muchas presentaciones de diferentes tiempos de vida media y podemos nosotros elegir ahora sí que la insulina que se adapte más a cada paciente. Y ahorita más adelante vamos a tomar ello. Entonces, otra de las ventajas de la insulina es que podemos controlar de manera mucho más rápida a los pacientes con diabetes y COVID, porque no podemos esperar a que pasen semanas o meses para que un medicamento vía oral haga efecto. Sin embargo, si tenemos un contexto como el de esta paciente y no hay control de glucosa con fármacos orales, iniciaremos entonces insulina basal lo antes posible. Ahora, vamos a hablar de otro caso. Este paciente es un hombre de 22 años que tiene diabetes tipo 1 desde hace 8 años y está con tratamiento con un esquema basal-bol. No sabemos cuál, pero está en control. Además, usa un sensor de monitoreo de glucosa. En su trabajo, dos compañeros de oficina resultaron positivos para SARS-CoV-2. Posteriormente, él empezó con los síntomas de mialgia, cefalea, fiebre 38.4, frecuencia cardíaca de 100 y pues satura 95% al aire ambiente. Él lleva un conteo de carbohidratos sin disminuir su ingesta. Su médico le dijo que de preferencia no disminuyera su ingesta y pues de permanecer en metas entre 120 y 180 en pacientes con diabetes tipo 1 que ya son tratados con insulina basal-bolo, la dosis de insulina, lo único que tiene que hacerse es manejarse en la misma insulina que se aplica, pero... Doctora Paulina. ¿Sí? Perdón que le interrumpa. ¿Puede compartirnos su pantalla? Porque por una situación de la conexión se salió. Sí, justo acaba de ser, ¿eh? Le agradezco. Perfecto. Ahí ya está. Sí, doctora, muchas gracias. Puede continuar. Súper bien.
Muy bien, entonces, bueno, pues les decía que pues con hipoglucemiantes orales para empezar, y tampoco deberían tratarse solamente con insulinas basales. Entonces, si tienen insulina basal bolos, solamente se tiene que titular. Incluso se pueden agregar bolos mayores si es necesario, y pues el monitoreo de glucosa no se tiene que perder. Se recomienda que en estos pacientes se midan niveles de cetonas por el alto riesgo de cetoacidosis que puedan presentar. Y como vemos en este esquema de su derecha, les pongo diferentes, bueno, de una manera gráfica, cómo se pueden usar basales con detemir, glargina o degludec. Incluso se utilizan en algunos casos basales con insulina NPH en situaciones o contextos donde no se puede adquirir las insulinas análogos. Y los bolos pueden ser de insulina ultra rápida, como es el caso del Lispro, Aspart o Glulicina. Quiero pasar a la siguiente. Ok. Sin embargo, si no hay un control de glucosa con titulación de insulina, que tiene datos clínicos de acidosis y deshidratación, enviar al hospital lo antes posible. Muy bien, vamos a pasar a un caso 3. Este es un hombre de 67 años que tiene sobrepeso, no se conoce con diabetes ni hipertenso. Él inició con tos seca, mialgias y fiebre de 39 grados, satura 93%. Él tomó paracetamol por horario en casa y 7 días después saturaba a 89 al aire ambiente. Entonces, pues acude a un hospital, se corroboró diagnóstico de neumonía por COVID y en estudios de sus laboratorios se encontraron una glucosa en ayuno de 120 y una hemoglobina glucosilada de 6.1, además de marcadores inflamatorios levemente elevados. Como vemos, la saturación de este paciente, pues sí conlleva a que lo hospitalicemos, tiene un COVID moderado, pero este es el contexto que estamos viendo en nuestro país. Por falta de espacio, pues se envió a casa con oxígeno domiciliario a 3 litros por minuto y le dieron dexametasona 6 miligramos al día por 10 días. Y bueno, por sugerencia del médico, se realiza glucometrías postprandiales y una de esas glucometrías salió en 300. Entonces, ¿qué hacer en el caso de los pacientes que no tienen diabetes, pero pues tienen un descontrol glucémico? En este caso prioritario quiero mencionar que es un paciente que tiene sobrepeso, que como ven tiene prediabetes porque tiene una glucosa alterada en ayuno y una hemoglobina glucosilada que no está en metas. Sin embargo, no es diabetes. Entonces, ya está con predisposición a aumentar sus niveles de glucosa. Ahora, se agrega este proceso inflamatorio con todas las cascadas de citocinas que ya mencionamos y todavía se le agrega dexametasona. Digo, es el tratamiento adecuado. Pero lo que quiero que vean es que darle dexametasona a un paciente puede involucrar un proceso semejante al de la diabetes en el que tengamos que darle insulina, al menos de manera transitoria. Y transitoria me refiero, puede durar incluso 2 semanas con insulina mientras tengamos el tratamiento con dexametasona y hasta ver que sus niveles de glucosa se controlen. Entonces, la dexametasona es un glucocorticoide que por su mecanismo de acción tiene un pico de acción entre 1 a 2 horas, dependiendo de la vía de administración. Hay quienes lo marcan hasta 8 horas, pero tiene una duración constante de hasta 36 y 55 horas. Entonces, tenemos que ver qué insulina puede ser la que más se adapta porque se parezca a su vida media. De tal manera que las insulinas basales de acción prolongada son las de mejor opción para poder cubrir estos requerimientos de hiperglucemia secundario a un glucocorticoide, en este caso la dexametasona. Como vemos aquí, tenemos insulinas de Temir, glargina, que en este caso ya existe la glargina 300, que tiene una mayor duración incluso que la glargina 100, y la de Gludec, que podrían ser opciones de tratamiento en el contexto de dexametasona. ¿Qué hacer en el caso de aquellos pacientes que en el centro de salud no tienen más que insulina NPH o insulina rápida? Bueno, la insulina NPH, aunque tiene un pico de acción un poco más corto, si se aplica cada 12 horas, todavía puede ser una opción para cubrir los requerimientos de estas curvas de la dexametasona durante el día. Ahora, sabemos muy bien que hay personas
personas que están indicando prednisona en vez de dexametasona por practicidad, porque es lo que encuentran, porque es más barata, etc. La prednisona tiene un pico de acción entre 4 y 6 horas, muy semejante al pico de acción de la NPH, y una duración hasta 18, 30 horas. Claro que va cayendo en descenso, sin embargo se parece mucho a la NPH. Entonces, una opción y un esquema recomendado podría ser el de aplicar insulina 1 o 2 veces al día si vamos a dar prednisona, y se titula de acuerdo pues, a las cantidades de miligramos que se apliquen de glucocorticoide. En el caso de dexametasona es mucho más idóneo que podemos dar una insulina basal de acción propia. Precisamente es una ley que empecemos con estas puntuaciones, pero se recomienda, como veremos más adelante, que se hagan titulaciones que vayan subiendo gradualmente. Entonces, existe esta opinión de expertos sobre el tipo de insulina que se utilizará en pacientes con 9. Y bueno, los análogos de insulina basales son la opción más simple y conveniente para iniciar la terapia con insulina en personas con diabetes tipo 2 durante la pandemia en curso. También es más fácil para capacitar a las personas con diabetes el uso de análogos de insulina basal al inicio, porque solamente se tienen que aplicar una vez. Y bueno, sería preferible iniciar a las personas con insulina basal durante las consultas en persona, pero bueno, entendemos el contexto, últimamente se dan consultas virtuales, etcétera. Entonces se puede favorecer la iniciación remota dependiendo del acuerdo mutuo que haya entre el médico y el enfermo. Y en caso de que se inicie esta terapia a distancia, se recomienda consultar por video para facilitar a las personas el uso de insulina. ¿Por qué? Porque puede ser este contexto de personas que se han aplicado insulina y hay que explicarles bien la técnica. Ahora, la dosis inicial del análogo de insulina basal puede recomendarse, como lo indica la ADA, al inicio de una insulinización de primera vez. No hay un consenso todavía sobre cómo aplicar y la dosis ideal, porque no es ahora sí que una receta, pero lo que se recomienda en las guías para pacientes con diabetes cuando se les va a aplicar por primera vez insulina es iniciar con insulina basal 10 unidades y irse titulando, ya sea 0.1 o 0.2 unidades por kilo al día, aumentarse ya sea cada tercer día o 2 veces por semana. Entonces, esto pues es mucho más fácil que si le explicamos a un paciente cómo aplicarse basal bolos y múltiples piquetes. Además, se recomienda un seguimiento dentro de las 2 semanas posteriores al inicio de la administración de insulina. Es importante decirle al paciente que si no tiene diabetes no se va a quedar con insulina todo el tiempo. Es solamente para evitar las complicaciones y para que pues, evitemos una hospitalización debido al COVID. Sin embargo, sabemos que quedan con secuelas post-COVID y todavía tenemos que seguirlos un periodo de tiempo. Incluso yo podría recomendar que esperáramos hasta 1 mes de glucometrías, no solamente 2 semanas. Se prefiere el seguimiento en persona, igual como les mencionaba, pero bueno, si no hay opción, el seguimiento remoto puede ser un medio o una opción con medios digitales, dependiendo de la situación local con respecto a la situación de la pandemia. Es importante mencionar que el monitoreo debe realizarse al menos 2 veces por semana, que yo lo recomiendo que sea mucho más veces por semana, dado que el proceso de la enfermedad es un proceso corto, 2, 3 semanas. Si nosotros esperamos a que tengamos 2 mediciones a la semana, podríamos omitir muchas hiperglucemias o hipoglucemias en ese transcurso del tiempo, pero bueno, al menos es lo que se recomienda con los pocos consensos que tenemos publicados hasta la actualidad. Y también no olvidar que los análogos de insulina basales, llámese de Temir, de Gludec-Glargina, cuando se están titulando no debemos de llegar a una dosis máxima de 0.5. Si ya pasamos 0.5 y nuestro paciente sigue descontrolado, es necesario aplicar insulinas de acción corta o ultra rápida. Y bueno, por último, mencionar las opciones del monitoreo ambulatorio en la era del paciente por SARS-CoV-2. Y bueno, el monitoreo de glucosa en casa en pacientes con COVID no es algo nuevo.
es algo que ya estábamos un poco familiarizados en el caso de pacientes con diabetes tipo 1 y apenas empezaba a usar en pacientes con diabetes tipo 2. Y estos son los dispositivos de monitoreo continuo de la glucosa. Entonces, como ya les mencionaba, mantener un control glucémico adecuado generalmente requiere múltiples mediciones diarias de la glucosa y esto pues puede ser un desafío porque si de por sí sometemos a nuestros pacientes a un aislamiento y el médico no tiene contacto o el cuidador no tiene un contacto directo, se nos complica estar tomando las glucometrías y ni que se diga en caso de hospitalización. Entonces, estos dispositivos que les pongo, que bueno, son los más comunes comercialmente, el Guardian Connect de Medtronic, el Freestyle Libre o el Dexcom, son dispositivos que se aplican, pueden tener el parche 2 semanas en algunos casos, y con un dispositivo o bien incluso con el celular, pasarse para estarse escaneando los niveles de glucosa y ellos llevar un monitoreo continuo de esto o incluso se quedan registrados en el celular. Y pues bueno, existen aplicaciones ya gratuitas, incluso en el instituto están haciendo un protocolo con Social Diabetes para el monitoreo a distancia con los pacientes, pero bueno, cualquiera de estas tiene algunas más fáciles, otras más difíciles, para que el médico a distancia pueda ver las glucometrías que el paciente se está tomando a través de estos dispositivos. Y pues bueno, los datos del monitoreo de glucosa en tiempo real se van a transmitir a través de Bluetooth, desde ya sea el sensor o directamente con el inteligente, en el caso del celular, se suben por Wi-Fi y desde ahí pueden ver en su computadora los datos del porcentaje diario, el porcentaje semanal o el porcentaje mensual. Y últimamente estamos un poco más familiarizados con ciertos conceptos como el tiempo en rango, más que la hemoglobina glucosilada, para saber cuánto tiempo están en metas. Y nosotros proponemos las metas en los dispositivos, pero puede ser entre 80 a 130 en ayuno, por ejemplo, o las metas no superiores a 180, y ahí nos salen el porcentaje de metas superiores e inferiores. Que bueno, este es un tema vasto para otra charla y podemos ver que incluso ya se están utilizando en los hospitales por parte del personal de enfermería, pero bueno, a lo que nos concierne es el uso en paciente ambulatorio. Ahora, antes de terminar la charla, ¿qué va a pasar con esta gente que no puede pagar estos dispositivos? Porque evidentemente son costosos. Y pues nosotros llevamos en la clínica de diabetes este automonitoreo que nos gusta mucho. Como pueden ver, se divide en días de la semana, que lo van a ver aquí en las columnas. Y bueno, en la fila tenemos los horarios antes y después del desayuno, antes después de la comida y antes después de la cena. Si yo quiero saber cómo se comporta en el día nuestra glucosa, necesito pedirle al paciente niveles basales y niveles postprandiales. Entonces, por eso nos sirven las mediciones de insulina antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena. Si quiero saber cómo está después de comer, se los pido 2 horas después de cada alimento. Pero evidentemente debe de ser muy molesto para una persona estarse picando 6, 7 veces al día. Entonces, se propone que en este esquema, durante una semana se haga toma solamente 2 veces, como lo vemos aquí. En unas ocasiones en ayuno, 2 horas después de comer del desayuno, el día lunes, por ejemplo. El martes, en el desayuno, después, antes de la comida, ya se hizo solo 2 tomas. El miércoles a lo mejor decidimos antes en ayuno y 2 horas después. Y como vemos, una persona puede estar haciendo sus monitoreos y nosotros visualmente en una semana podemos saber cómo se está comportando durante el día. Vemos que al principio, después de los alimentos y en ayuno, tenía los niveles de glucosa altos y por eso se le inició una insulina basal, y conforme se fue titulando 2 unidades al día, en este caso se decidió por la rapidez del proceso inflamatorio, pues bueno, vemos cómo al segundo día todavía estaba descontrolado, al primer día ya lo teníamos en metas en ayuno y ya metas después de la comida, y así se va sugiriendo en los hipoglucemias, querían mucho más seguro, entonces se decidió bajar 2 unidades.
Esto les pongo que se aplicó insulina de Gludec y uno puede decidir como médico si le agrega una insulina ultra rápida después de los alimentos, o bueno, antes de los alimentos para las glucosas postprandiales que vemos aquí. Y pues bueno, para finalizar las conclusiones son las siguientes. Para llevar a casa, ¿qué les puedo decir? La evidencia sugiere que la insulina y los inhibidores de DPP-4 pueden usarse de manera segura en pacientes con diabetes mellitus y COVID. Es posible que sea necesario retirar la metformina y los inhibidores de SGLT2 en pacientes con riesgo de enfermedad moderada grave. La insulina debe ser el enfoque principal para el control. Darle insulina no significa que se le va a quedar, significa que es el mecanismo más rápido para poderlo controlar. Y los pacientes con diabetes deben seguir estrictamente las reglas generales de prevención, realizar actividad física, comer de manera saludable y controlar pues otros factores de riesgos. Y por último, monitorizar los niveles de glucosa con mayor frecuencia será pues lo mejor que podamos hacer en estos casos para poderlos tener en control. Debemos estar preparados para la hiperglucemia aguda en el caso de COVID y desafortunadamente es un tema muy árido, se está publicando únicamente pacientes hospitalizados. Desafortunadamente me parece que hemos dejado abandonados a muchas personas, dado que las instituciones de salud que le proporcionan pues, sus medicamentos y su control a las personas con diabetes, pues se dejó de ver por mucho tiempo, sino es que todavía hay muchas instituciones que, como todos sabemos, ahorita no les están dando la atención. Entonces, no hay mucha información sobre el control. Y si estas personas se mantienen en casa con COVID, diabetes, pues sí, un descontrol de su glucosa alto, pues son factores muy importantes para que estos pacientes se hospitalicen y desafortunadamente lleguen a un suceso desafortunado. Y pues bueno, con esto me despido y les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su plática. Para continuar, si así me lo permite, damos inicio a algunas preguntas y respuestas acerca de su tema. Indudablemente, le mandan bastantes agradecimientos y saludos en los comentarios, pero iremos con las preguntas. La primera ¿es confiable el monitoreo con los dispositivos que utilizan celular? Y si es afirmativa la respuesta, ¿cuál es la marca que usted recomienda? Muy bien, miren, para empezar, no hay ninguna marca que sea confiable en un paciente con hipoxemia, porque estamos de acuerdo que la manera en que se mide, pues es muy variable, es una medición en sangre y en los pacientes con hipoxia puede alterarse. Entonces, a veces es mejor la medición a nivel central, pero bueno, esto no muchas veces es posible. La variabilidad entre dispositivo y dispositivo puede ser entre un 5 y 15%. No hay ahora sí que un dispositivo que no se recomiende porque sea poco seguro. El problema es que no se les explique bien cómo aplicarse, cómo ponerse el dispositivo, que el médico no les explique cómo aplicarse la insulina. Esas son las causas de mayor variabilidad. En cuanto a cuál recomiendo, bueno, yo recomendaría el que más pueda comprar el paciente, porque son costosos. Y pues bueno, digo, no concierne esta plática, pero bueno, más o menos unos 3,000 pesos por 15 días puede costar el tratamiento de uno de estos dispositivos, que para un paciente con diabetes tipo 2 toda la vida puede ser mucho, pero bueno, para un paciente con COVID posiblemente pues se pueda costar. Excelente, muchas gracias. Muy clara la respuesta, doctora. Por ahí alguien pregunta que a la insulina NPH, al ser de un costo más accesible, ¿usted aconsejaría iniciar con 10 unidades al día o 5 unidades cada 12 horas? Ok. En pacientes hospitalizados, si ellos no están consumiendo alimentos como en casa, puede distribuirse cada 12 horas la misma dosis. Pero en pacientes que están en casa, recordemos que la insulina no solo va a bajar los niveles de los glucocorticoides, o sea, los niveles de glucosa secundarios a los glucocorticoides, sino también el de los alimentos. Como la carga de alimentos es mayor en el desayuno y la comida, se recomienda distribuir la insulina 2/3 partes en la mañana y 1/3 parte en la noche. Ahora, iniciar con 10 unidades sería en el caso de la insulina basal, que es una vez al día.
si nosotros vamos a dar insulina NPH y la vamos a distribuir en el día, podríamos aplicar, no sé, 8 unidades en la mañana, sí, en el desayuno y a lo mejor 4 en la tarde, aunque no sean exactos las 10 unidades, todo también depende del peso, o 7 unidades y 3, para más o menos tener un aproximado. Pero sí vale la pena que si usamos NPH se cubran bien las 24 horas, mañana y tarde. Perfecto, excelente y respuesta nos acaba de explicar usted, doctora. En cuanto al automonitoreo en pacientes con COVID, aquí nos dicen, es importante o sugiere que también usemos los hipoglucemiantes orales o es necesario o forzosamente usar insulina en caso de que se detecten elevaciones en la glucosa. Ok, lo que mostrábamos en el caso, o en el primer caso y cuando les mostré la tablita era para demostrar que los hipoglucemiantes no necesariamente se tienen que quitar. Si yo a un paciente le doy hipoglucemiantes y se encuentra controlado, pero ahora le da COVID y se descontrola, posiblemente si yo le quito los hipoglucemiantes, se va a descontrolar más. Podrían quedarse con los hipoglucemiantes orales y aparte, si está descontrolado, darle insulina. Ahora, si estos hipoglucemiantes tienen algún efecto adverso que condicione que empeore el COVID, como los que les mostré en la tabla, entonces será necesario quitarlos, darles insulinas basales, aunque sea necesaria titularlas. Y podemos titularlas cada tercer día, podemos titularlas, si no es 0.1, a lo mejor 0.2 unidades por kilo de peso. Si vemos que, bueno, yo le puse 10 unidades de insulina y me sigue teniendo niveles de glucosa arriba de 300, bueno, no voy a esperarme a subirle de a poco en poco, a lo mejor al siguiente día le subo a 0.2, al siguiente día le subo a 0.3, el cuarto día a 0.4 o incluso más. Todo depende de cómo vayamos viendo y por eso se enfatiza mucho en que el médico no abandone al paciente cuando está controlándolo de manera ambulatoria. Excelente, muchas gracias, doctora. Y casi para finalizar con la ronda de preguntas, ¿nos pueden mencionar los nombres de estas aplicaciones que hay para el teléfono celular y estos monitoreos que existen, si es tan amable? Sí, de hecho, bueno, los que les mostré aquí son las aplicaciones que ustedes pueden descargar para celular. En la mayoría de estas, ustedes lo descargan y el paciente anota puntualmente las glucometrías que se toma capilar. Pero si yo decido, o bueno, el paciente decide aplicarse, por ejemplo, un freestyle, va a tener una aplicación que se descarga en el dispositivo y se descarga en la computadora específica de freestyle. Y igual con los otros dispositivos. Y a distancia, como médicos, podemos estar viendo estas cifras que el paciente va a ir subiendo, pero en estos contextos de estos tres no se va a picar. Entonces es lo que tiene la ventaja. Las veces que se esté pasando, los va a ir descargando. Lo importante es saber los horarios que pone y saber si son en ayunos o postprandiales. Excelente, Yo realmente muchas solo gracias, estoy doctora, por la familiarizada con aclaración. social diabetes, no es que tenga prioridad por alguna, es por la que me ha tocado utilizar, pero podemos plantear distintas opciones. Excelente, muchas gracias, doctora. Y finalmente, para concluir esta ronda de preguntas, es muy interesante la última que nos hacen. Dice, en el caso de pacientes que registraron altos valores glucémicos durante la infección por COVID-19, ¿pueden declararse definitivamente diabéticos después de la infección? Ok, esa es una buena pregunta. Muchas personas se están destapando en este momento de su enfermedad. Tenían diabetes o prediabetes y no lo sabíamos. Con el COVID quedan con cosas elevadas. ¿Qué estamos haciendo en estos casos? Por eso les digo que no hay que abandonarlos, hay que darles un seguimiento 2 semanas, de preferencia un mes. Posiblemente ya no que se piquen tantas veces y ya está bien, pero sí que controlen al menos sus glucosas en ayuno y postprandiales. Si vemos que estas persisten elevadas, no es que el COVID los haya hecho diabéticos, o valga la redundancia, ya no se debe usar diabético, pero los haya vuelto pacientes con diabetes, sino que ya eran diabéticos previamente. Y entonces,
una forma sería tomarles hemoglobina glucosilada, que aunque no es el mejor parámetro porque no está estandarizado, sí nos dice si 3 meses atrás el paciente estuvo con descontrol glucémico. Y si nosotros sospechamos que tiene diabetes, bueno, lo vamos a abordar como cualquier paciente con diabetes y los criterios que nos mencionan las guías. Bien, muchas gracias, doctora, por su participación, por estas respuestas que amablemente el público nos hace y que usted nos aclara a la perfección. Hay algunas otras que en su momento agradecemos y nos ayudará a dar respuesta vía redes sociales. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Felicidades a los organizadores por esta iniciativa porque es algo que realmente falta. Y con gusto en un espacio me pongo a responder todas las preguntas que sean posibles. Muchísimas Mejor a gracias, todas. doctora. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. A continuación, damos inicio a la plática de poblaciones especiales. Al terminar, haremos una sesión de mesa redonda con los ponentes del día. Iniciamos con el tema cáncer en el contexto de COVID-19, que impartirá el doctor David Dávila Dupont, quien es médico cirujano, médico internista, subespecialidad en oncología, miembro de la Fundación Clínica Médica Sur, actualmente médico adscrito al servicio de urgencias del nuevo sanitario Durango. Le cedo la palabra, doctor, y agradecemos de antemano su presencia y su participación. Miembro de la Fundación Clínica Médica Sur, actualmente médico adscrito al servicio de urgencias del nuevo sanitario Durango. Le cedo la palabra, doctor, y agradecemos de antemano su presencia y su participación. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. Apago la cámara porque mi conexión es un poco inestable. Entonces, para no perder el... Perfecto, doctor. Muchas gracias. Sin problema. Va, muchas gracias. Gracias. Apago la cámara porque mi conexión es un poco inestable. Entonces, para no perder el... Perfecto, doctor. Muchas gracias. Sin problema. Ustedes me dicen si se ve la presentación y se escucha bien, ¿va? Vemos la presentación, doctor, y lo escuchamos también perfectamente. Excelente. Bueno, pues vamos a dar inicio. Me gustaría hacer esta plática muy concisa. Realmente vale la pena conocer algunos aspectos importantes de los pacientes con cáncer y COVID, que desafortunadamente pues no está siendo para nada una muy buena combinación y la mortalidad es de las más altas de acuerdo a los grupos de riesgo, de acuerdo a lo que hemos visto en los estudios retrospectivos que se han publicado. Entonces, a manera de introducción, la evidencia sugiere que los pacientes oncológicos presentan un mayor riesgo de infección. Y esto es lógico, los pacientes oncológicos usualmente están en un estado de inmunosupresión constante, ya sea por su propia patología de base o por los tratamientos de quimioterapia o inmunoterapia que utilizamos en ellos. La incidencia entre los casos activos... Disculpe, doctor, perdón que lo interrumpa. Vemos su presentación, pero no la vemos proyectada. A ver... Vemos que tiene su PowerPoint, pero nos falta ver como en modo presentación, si es tan amable. Ok. Déjame, me salgo otra vez, ¿va? Sí, doctor. Tú me dices. Se supone que ahí está en modo presentación. No sé si... Excelente. Excelente. Ahora sí vemos la primera diapositiva de presentación, doctor. Le agradecemos mucho. Perfecto, perfecto. Pues entonces damos inicio. Muchísimas gracias. A manera de introducción, la evidencia sugiere que los pacientes oncológicos
presentan un mayor riesgo de infección por COVID. Y tiene mucho sentido. Usualmente nuestros pacientes van a tener un estado de inmunosupresión constante, ya sea por la propia enfermedad de base o por los tratamientos de quimioterapia que empleamos en ellos. También existen ciertas terapias blanco que ocasionan que nuestros pacientes constantemente se mantengan con linfopenia y esto pues los ponga en riesgo no solamente de COVID, sino de algunas otras infecciones oportunistas. De acuerdo a la poca evidencia que tenemos, sabemos que la incidencia entre los casos activos va del 1 al 4%. ¿Qué significa un caso activo? Un paciente que está recibiendo tratamiento para cáncer, llámese radioterapia, llámese quimioterapia, inmunoterapia o terapia blanco en estos momentos. La mortalidad aparentemente, pues de acuerdo a lo que hemos visto, está aumentada. Uno de los reportes más grandes que tenemos lo publicaron los italianos hace unos meses y de acuerdo a su experiencia, pues la mortalidad en los pacientes con cáncer y COVID era de hasta un 20%, lo cual es más del doble de la mortalidad que se reporta aquí en México en la población general. De la población mexicana todavía no tenemos datos maduros, pero lo que hemos visto es que esta mortalidad es muy similar a lo reportado a nivel mundial e incluso pudiera llegar a ser un poquitito más alta si solamente consideramos a los pacientes que requieren hospitalización. Como ya les había comentado, la inmunosupresión grave pues aumenta la viabilidad del virus y esto va a ser muy importante porque nuestros pacientes se van a salir del contexto de que a las 2 semanas van a estar recuperados. Vamos a hablar acerca de un estudio muy importante que se publicó no hace mucho en el New England, de hecho es una carta al editor, lo dejé para el final porque es un punto importante con el que se tienen que ir a casa. La presentación clínica, realmente no hay ninguna variación, prácticamente los mismos síntomas que presenta cualquier paciente con COVID lo van a presentar nuestros pacientes con cáncer. Se clasifica exactamente igual de acuerdo a la gravedad de los síntomas en enfermedad leve, moderada, grave o crítica y prácticamente la fisiopatología, que esto seguramente ya lo revisaron en alguna ocasión, es muy similar. Las neoplasias malignas y la inmunosupresión por trasplante de médula ósea son factores de riesgo de gravedad. Desde el principio se sabía que esto iba a ser un problema durante la pandemia. Es por eso que la CDC en sus criterios o sus factores de riesgo para definir qué paciente pudiera llegar a desarrollar un COVID grave, pues entraban los pacientes con cáncer o los pacientes que tenían que estar con tratamiento inmunosupresor tras el trasplante de médula ósea. Hasta el momento se escucha todo bien, ¿verdad? Si no se escucha, me interrumpen luego, por favor. Bueno, perfecto. gracias. Hablando del efecto del COVID en los pacientes con cáncer, tenemos un estudio que es un metaanálisis que incluyó 32 estudios internacionales. No es un estudio exclusivamente en población oncológica. De hecho, de los más de 46,000 pacientes que se reclutaron en este metaanálisis, solamente 1,776 pues presentaban cáncer. La finalidad de este metaanálisis fue evaluar la mortalidad a los 30 días y la necesidad de terapia intensiva de los pacientes que tenían algún padecimiento oncológico contra lo que podríamos considerar los pacientes sin cáncer. Esta es la tabla de uno de los resultados, es el forest plot. Como podemos observar hasta el final, el diamantito rojo nos indica que los pacientes que... el resultado es inverso, entonces no se vayan a confundir porque puede llegar a ser un poquitito confuso si nada más se revisa la tabla a simple vista, pero el resultado es inverso. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que tenían cáncer tenían 66% más de probabilidad de morir contra un paciente que no tenía cáncer. Y resultados muy similares se observaron en aquellos pacientes que necesitaban cuidados intensivos, donde el 56% de los pacientes con cáncer, los pacientes con cáncer tenían 56% más probabilidad de requerir alguna terapia crítica. Hablando del impacto clínico, pues tenemos una cohorte con 928 pacientes que incluyó neoplasias sólidas y hematológicas con enfermedad activa y enfermedad en remisión, de los cuales pues 60% no había recibido quimioterapia en las últimas 4 semanas. Los objetivos de esta cohorte fue pues determinar cuáles eran los desenlaces clínicos de estos pacientes y si existía algún factor pronóstico que pudiera predecir a qué paciente le iba a ir un poquitito peor. Esta es la gráfica de los resultados más importantes. Podemos observar que en general
Las neoplasias hematológicas tienen un peor pronóstico que las neoplasias sólidas, hablando de COVID. Y si pudieran ver la gráfica de barras, la que está enumerada marcada con la letra C, podemos observar que si el paciente se encontraba con progresión de la enfermedad o se encontraba en un estadio avanzado, aunque se mantuviera con enfermedad estable, pues el riesgo de fallecer por COVID era más alto que en aquellos pacientes que se encontraban en remisión o que tenían alguna respuesta completa y no había evidencia de enfermedad. Eso es como que un contexto muy general del pronóstico de los pacientes con cáncer que desafortunadamente se sobreinfectan de COVID. Ahora, ¿qué paciente va a meritar que le realicemos alguna prueba? Todo esto va a ser todavía muy controversial. No hay un consenso entre las distintas asociaciones que existen, llámese ITSA, llámese NSCN o llámese ESMO, pero lo recomendado es que todo paciente con cáncer que tenga síntomas de COVID, como cualquier otro paciente común y corriente, se debe de realizar la prueba. Lo mismo debemos hacer con los contactos asintomáticos. En caso de que nuestro paciente tenga algún contacto con algún familiar y que este familiar fuera positivo, pues nosotros deberíamos de realizar también una prueba de PCR en el paciente oncológico. Y donde hay un poquitito más de variabilidad de la información es qué hacer en aquellos pacientes asintomáticos y que no tienen un contacto con algún paciente sintomático. Aquí las asociaciones americanas recomiendan que realicemos una prueba de PCR en estos pacientes y si revisamos lo que es la literatura europea, pues ellos recomiendan en su serie de recomendaciones que publicaron el año pasado, que no hagamos nada y que prácticamente no evaluemos al paciente si este no tiene ningún síntoma y no es contacto positivo. Ahora, ¿de qué depende que hagamos alguna prueba en pacientes asintomáticos? Pues va a depender sobre todo de tres cosas. La primera es qué tipo de tratamiento es el que va a recibir. Es muy importante que sepamos que existen múltiples regímenes mielotóxicos, los cuales pues hacen que los pacientes tengan mayor riesgo de presentar algún estado de inmunosupresión por una neutropenia que puede llegar a ocasionar que no solamente presenten un mayor riesgo de COVID, sino de alguna otra infección. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el riesgo de neutropenia febril en nuestro paciente y si nuestro riesgo es de más del 20%, pues probablemente tener que realizar alguna prueba en pacientes asintomáticos antes de brindar el tratamiento. Tenemos otro medicamento que se utiliza muchísimo en hematología, que es el rituximab. Este es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que también se puede llegar a utilizar en algunas otras patologías benignas de hematología. Puede utilizarse también en nefritis lúpica, por ejemplo, e incluso se puede utilizar también en esclerosis múltiple. Este medicamento lo que hace es ocasionar una linfopenia permanente. Hemos visto que las linfopenias son persistentes a pesar de haber suspendido el medicamento durante más de 2 años, lo cual pues hace que el paciente en estos momentos, en tiempos de pandemia, pues tenga mayor riesgo de presentar una infección grave por COVID. La segunda pregunta es, el segundo factor a determinar para que nosotros realicemos algún tipo de evaluación en nuestros pacientes asintomáticos es saber qué tipo de neoplasia es la que tiene. No es lo mismo tener un cáncer de mama, por ejemplo, a tener una leucemia o un linfoma. Realmente a los pacientes que peor les está yendo de nuestros pacientes oncológicos con el COVID son aquellos que tienen alguna neoplasia hematológica, llámese linfoma, llámese leucemia, y también aquí están incluidos los pacientes post-trasplante de médula ósea. Y el segundo grupo de neoplasias que también han aumentado la mortalidad son las neoplasias de tórax. No solamente el cáncer de pulmón, sino también el mesotelioma, pues la mortalidad en este grupo de pacientes es más alta si la comparamos con algún otro tipo de neoplasia fuera del tórax. Y por último, si nuestro paciente va a ir a cirugía. Si nuestro paciente va a ir a cirugía, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es hacer el protocolo que realmente están haciendo muchísimos hospitales. Paciente asintomático que va a cirugía, se requiere de una prueba y de una tomografía de tórax para que pueda ingresar a quirófano. ¿Existe algún cambio en el tratamiento de los casos leves?
Pues si comparamos un paciente que no tiene cáncer contra uno que sí tiene cáncer, pues vamos a ver que en general el tratamiento ambulatorio va a ser muy similar. Realmente no ha habido ningún medicamento adicional que pueda mejorar los desenlaces en los pacientes oncológicos. Vamos a hablar un poquitito del remdesivir, pero bueno, la información que tenemos es retrospectiva y no es 100% contundente, y no es una ley que todos los pacientes con cáncer ameriten hospitalización. Si el paciente se mantiene estable, si el paciente se mantiene como un caso leve, realmente puede seguir el tratamiento y la monitorización en casa sin necesidad de que éste se tenga que hospitalizar. El riesgo de hospitalización evidentemente va a ser mayor si lo comparamos contra un paciente sano, pero no es una ley que todos los pacientes que tengan alguna neoplasia activa o se encuentren en vigilancia requieran de hospitalización por el COVID. Y la tercera pregunta es cuándo reiniciar el tratamiento de quimioterapia, de inmunoterapia o terapias blanco vía oral. Pues aquí prácticamente las recomendaciones de expertos, nuevamente pues no tenemos ninguna evidencia prospectiva que nos indique cuándo iniciar este tipo de tratamiento. Lo que se sabe es que si el paciente tuvo alguna infección por COVID, debemos de esperar al menos 2 semanas para poder reiniciar el tratamiento. De hecho, el año pasado, cuando íbamos empezando apenas la pandemia, las recomendaciones de la ASCO, que es una de las asociaciones de cáncer más importantes en Estados Unidos, pensando en que la pandemia iba a ser muy corta, de acuerdo a lo que se había visto en China, ellos incluso recomendaban que todo el tratamiento oncológico no curativo fuera diferido. Prácticamente esta recomendación pues está fuera de contexto, porque si no le damos tratamiento a nuestros pacientes, pues van a llegar a fallecer por la enfermedad de base. ¿Qué tenemos de evidencia acerca de cómo le va a nuestros pacientes con cáncer? Pues la evidencia desafortunadamente no es muy buena. Lo único que tenemos son algunos estudios retrospectivos. No hay nada de evidencia prospectiva exclusivamente en la población con cáncer, y probablemente uno de los estudios más importantes, o por lo menos de los estudios más grandes, es esta cohorte que publicó Rivera el año pasado, que incluyó 2.186 pacientes, todos fueron confirmados por PCR, incluyó casos activos, casos en remisión y casos con progresión de la enfermedad, y también incluyó cualquier tipo de gravedad de la enfermedad. Aquí el objetivo de este estudio pues era identificar o era más o menos pues describir cuáles eran los desenlaces en cuanto a supervivencia y en cuanto a mortalidad de estos pacientes, e identificar si algún tratamiento pudiera llegar a ser más efectivo exclusivamente en esta población. Esta tabla se las puse solamente para que veamos cómo fue que se realizó el estudio. Podemos observar que la mayoría de los pacientes no recibió ningún tratamiento como específico, y dentro de los tratamientos específicos que más se utilizó en ese momento, pues fue la hidroxicloroquina. Si ven hasta el final, las últimas filas, pues incluyó una muy buena proporción de pacientes con casos leves, que fue el 47% de toda la cohorte. En cuanto a los resultados, pues podemos observar que estos fueron los desenlaces. El medicamento se comparó contra los controles, que era prácticamente los pacientes que no habían recibido este tratamiento específico, para evaluar la mortalidad a 30 días. Ellos observaron que darle hidroxicloroquina a los pacientes oncológicos tenía un desenlace desfavorable, aumentando el riesgo de mortalidad a 30 días 93%. El remdesivir aparentemente pudiera llegar a disminuir la mortalidad de estos pacientes aproximadamente un 60%, siendo un resultado pues estadísticamente significativo, aunque no olvidemos que es un estudio retrospectivo, no es un estudio prospectivo, y por lo cual no podemos sacar una conclusión 100% contundente. A diferencia de lo que nos mostró el recovery, pues parece que por lo menos en esta cohorte, el brindar tratamiento con esteroide a los pacientes pues fue también deleterio, al igual que la hidroxicloroquina, aumentando casi un 200% la mortalidad. Y el tocilizumab, pues que es un medicamento que ha estado llamando muchísimo la atención, pues realmente aquí en esta corte pues prácticamente no se pudo sacar ningún tipo de conclusión por el número tan bajo de pacientes que habían presentado o que habían recibido este medicamento. En general, la mortalidad en toda la corte fue de 16%, lo cual pues coincide más o menos con la cohorte italiana, que fue de 20%. Hablando de tratamientos que el paciente pudiera llegar a recibir en casa,
les puse esta diapositiva de tromboprofilaxis, no olvidando que el cáncer es un estado que favorece la hipercoagulabilidad. No necesariamente todas las neoplasias van a ocasionar un aumento en el riesgo de trombosis, prácticamente esta estaría limitada a ciertas neoplasias hematológicas, estaría limitada a cáncer de pulmón y algunas neoplasias gastrointestinales. En población abierta, pues como sabemos, no se recomienda que el paciente reciba tratamiento de tromboprofilaxis si se trata de un caso leve que se va a ir a casa. ¿Qué es lo que nos dice la ESMO y qué es lo que nos dice la NCCN? Es que en pacientes oncológicos, pues nosotros debemos de individualizar. Esto es algo que de por sí ya nosotros hacíamos antes de la pandemia, porque como les comento, pues existen cierto tipo de cánceres que aumentan el riesgo de trombosis venosa profunda en nuestros pacientes y que suele disminuir mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces aquí la recomendación es, no todos los pacientes con cáncer deben de recibir tromboprofilaxis. Aquí lo que tenemos que evaluar es específicamente sacar una balanza del riesgo-beneficio. Si el beneficio es mayor que el riesgo, pues brindarle esta opción a los pacientes con cáncer. Tenemos un par de opciones, cualquiera de las dos realmente ciertamente es muy buena y son equivalentes. Tenemos la opción de la heparina de bajo peso molecular a dosis de tromboprofilaxis común y corriente, siguiendo los lineamientos europeos o americanos, brindando 30 miligramos de enoxaparina, por ejemplo, 2 veces al día o 40 miligramos al día. Y también es válido utilizar alguno de los nuevos anticoagulantes orales que seguramente en la clase o en la sesión que tuvieron ya de tromboprofilaxis mencionaron un poco acerca de ellos. Una diapositiva muy importante, porque aquí sí es una diferencia vital de nuestros pacientes comparados contra los pacientes sanos, es qué hacer ante pruebas positivas de repetición. Sabemos que en una persona sana, una PCR positiva 3, 4, 5, 6 semanas posterior a la resolución de los síntomas no indica necesariamente una enfermedad activa. Sin embargo, en pacientes con inmunosupresión, esto también es muy importante, no incluye a todos los pacientes oncológicos, solamente incluye a los pacientes que se encuentran post-transplantados de médula ósea o que están recibiendo cierto tipo de terapias blanco para neoplasias hematológicas. En estos pacientes específicamente, de acuerdo a lo que nos publicó Audillo a finales del año pasado, pues parece ser que los pacientes con estas características no tenemos que confiarnos de las pruebas positivas de repetición. Puede ser que la infección, y esto todavía no es una evidencia 100% contundente, porque vean, el número de pacientes fue muy limitado, pero puede ser que específicamente en esta población, el hecho de tener pruebas positivas de repetición indica que es una infección persistente y por lo tanto es un paciente que sigue siendo contagioso y que por lo tanto va a requerir que todavía seguimos teniendo pues las medidas de protección que se necesite para la atención de los pacientes con COVID. En este estudio, la mortalidad fue también del 20%, que en general es alta, y el 55% de los pacientes que presentaron la enfermedad se catalogaron como casos graves. Esto es lo que les comentaba al principio de la diapositiva. Esto fue el análisis que ellos fueron haciendo. Pueden observar que en la primera columna pues son los pacientes que seguían saliendo positivos y vean, hubo pacientes que a los 53 días desde el inicio de los síntomas seguían presentando pruebas positivas. El que más resultó positivo en cuanto a días fue el paciente 16, que a los 63 días seguía siendo positivo, y parece que, por lo menos de acuerdo a lo que nos comenta Audillo en este estudio, pues no debemos de confiarnos y no debemos de asumir que el paciente ya resolvió la enfermedad si se encuentra con un grado importante de inmunosupresión. Una pregunta que seguramente les van a hacer muy frecuentemente en la consulta es si los pacientes con cáncer se pueden vacunar. Es cierto que la mayoría de los estudios, o sea, si revisamos el estudio del Sputnik, si revisamos el estudio de Moderna, prácticamente no incluyó ningún paciente con cáncer. De hecho, por lo menos en Sputnik era un criterio de exclusión. El estudio de Pfizer, pues más o menos el 4% de la población total, pues tenía alguna enfermedad oncológica de base, y todo esto seguramente irá cambiando en el transcurso de estos meses, pero la última actualización de la NCCN nos comenta
que aquellos pacientes que recibieron un trasplante de médula ósea, llámese autólogo o alogénico, o que se encuentre con una terapia que se llama CAR, tenemos que esperar 3 meses a que el paciente haya recibido esta terapia para brindar la vacuna, no porque vaya a ocasionar algún problema mayor, sino porque se necesita que el sistema inmune esté activo para el desarrollo de los anticuerpos. Entonces, para que sea una vacunación efectiva, sobre todo con las vacunas RNA, en esta población específica, hay que esperar 3 meses para poderle brindar el tratamiento o la vacunación al paciente. En cuanto al resto de las neoplasias hematológicas, si están recibiendo algún régimen de quimioterapia intenso, que nosotros lo conocemos como un régimen de inducción, aquí necesitaríamos que el paciente salga del nadir y que una vez que recupere sus neutrófilos se le ofrezca la vacuna. El nadir es muy variable, puede llegar a ser de 15 días hasta 40, entonces realmente aquí tendríamos que ver específicamente el tipo de tratamiento que se le está brindando al paciente. Si el paciente ya tiene falla medular o va a requerir alguna terapia de mantenimiento de largo plazo, pues ahí no tendríamos que esperar nada. Prácticamente, si al paciente le toca vacunarse, pues decirle que se puede vacunar sin ningún tipo de problema. Hablando de neoplasias sólidas, prácticamente aquí las recomendaciones son mucho más sencillas. Prácticamente tendríamos que brindarle el tratamiento o la vacunación al paciente en cuanto le toque, independientemente si está recibiendo quimioterapia, inmunoterapia, terapia blanco o radioterapia. Y si el paciente va a ser llevado a una cirugía mayor, a una cirugía con intento curativo, pues tendríamos que esperar más o menos unos 14 días para poderle brindar la vacunación. Y ya para finalizar, pues con lo que quiero que se queden en casa es que COVID y cáncer no es para nada una buena combinación. La mortalidad es alta en nuestros pacientes, 20% si lo tomamos en consideración, si tomamos en cuenta los casos leves, pero si tomamos en cuenta solamente los casos hospitalizados, prácticamente la mitad, poniendo un número bruto, son los que terminan falleciendo. No confiarse nunca en los pacientes inmunosuprimidos, porque el contagio puede ser hasta 8 semanas posteriores al diagnóstico. Esto es algo que sí cambia mucho si lo comparamos con la población no oncológica. El tratamiento ambulatorio prácticamente va a ser sin cambios. No hay ninguna recomendación para brindar algún tratamiento específico. En los pacientes oncológicos no sabemos realmente si alguno de los medicamentos que se han probado funciona, porque muchas veces en los estudios los pacientes oncológicos fueron excluidos. Ofrecer tromboprofilaxis siempre que el beneficio sea mayor que el riesgo, y aquí hay que individualizar el caso, hay que ver el tipo de neoplasia que presenta el paciente y ver si vale la pena que le brindemos el tratamiento con tromboprofilaxis independientemente de la pandemia. Y la vacunación, que es algo que pues realmente sí se puede llevar a cabo en nuestros pacientes, a pesar de que en general fueron excluidos de los estudios, pues actualmente la recomendación es que si el paciente tiene alguna enfermedad neoplásica, se le pueda brindar la vacuna, siempre y cuando cumpla con las características de la tabla que coloqué en la diapositiva anterior. Y bueno, de mi parte sería todo en cuanto a la población oncológica y COVID. Doctor, muchas gracias por su extraordinaria plática. La sesión de preguntas y respuestas acerca de este tema se hará al final, para que lo invitamos a que siga con nosotros, ya que pasaremos al siguiente tema. Ahora hablaremos de enfermedades autoinmunes. Gracias, doctor. Ahora hablaremos de enfermedades autoinmunes y COVID-19. Tenemos el gusto de contar con la doctora Lilian Cano Cruz, ya presentada en ocasiones previas, y le cedo la palabra a la doctora. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ok, voy a compartir mi pantalla. Un momento. Ok, ahí ya se ve bien. Sí, ahora voy a empezar a compartir mi pantalla. En una presentación. Ahí ya se, ¿lo vemos bien?
Ok, bueno, como ya lo comentaron, yo soy la doctora Lilian Guadalupe Cano Cruz, yo todavía soy residente de reumatología, estoy cursando mi segundo año y yo voy a hablar de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista de la reumatología. Y bueno, ¿qué temas quiero abordar? Y esto lo saqué por todo lo que me preguntan mis pacientes durante la consulta. Bueno, uno, ¿cuáles son las manifestaciones reumáticas de un paciente que se enferma con SARS-CoV-2? La epidemiología, lo que se conoce acerca de la enfermedad en nuestra población. ¿Qué riesgos hay, no? Siempre me preguntan, oye, ¿y tengo mayor riesgo? Bueno, eso lo tenemos que definir muy claro porque a veces es difícil de responder. Y bueno, lo más importante, bueno, para mí que es protegernos, es la vacunación y por último daré mis conclusiones. Entonces, bueno, manifestaciones reumáticas de SARS-CoV-2 son muy frecuentes. Entre las más frecuentes, aquí lo voy a poner mi plumoncito. Ahí, mejor el otro puntero. Aquí está. Entonces, lo más frecuente que vamos a tener son artralgias y mialgias. Esto, como en todas las enfermedades virales, es lo más frecuente que pueden tener los pacientes y puede ser muy inespecífico. Generalmente no son graves y hay que definir, son artralgias y no hay inflamación articular, o sea, no hay artritis. Hay reportes de caso de miositis aguda y realmente no está asociado como a una miopatía inflamatoria como tal. También algo que estuvo muy de moda o que se reportó muy temprano en la pandemia es que han habido casos en pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2, sobre todo neumonía, que posterior al curso infeccioso presentan anticuerpos positivos y anticuerpos anticoagulante lúpico y antifosfolípido. Esto se cree que es más que nada porque al generar una elevación de los títulos de anticuerpos puede haber reactividades cruzadas y que por eso puedan salir positivos. Sin embargo, no hay una correlación clínica y no hay un contexto clínico. También hay que recordar que, por ejemplo, en otras enfermedades, o sea, no es como tan frecuente que nosotros estemos tomándole anticuerpos antifosfolípidos y antinucleares a todos los pacientes con enfermedades infecciosas. Probablemente si lo hiciéramos, también saldrían positivos. Recordar que hasta el 20% de la población tiene estos anticuerpos positivos sin que esto refleje alguna patología. Ok, ahora voy a hablar de la epidemiología. Esto ha sido muy difícil definir, ya que sabemos que existen más de 200 enfermedades reumáticas, ¿no? Lo que sabemos todo es artritis reumatoide, lupus, sin embargo, existe muchísimo más y el espectro es muy amplio. Sabemos que en las enfermedades autoinmunes tienen mayores riesgos de infecciones graves en general, o sea, de las infecciones que se conocían como tuberculosis, influenza, y tienen un peor pronóstico tanto por el impacto que tienen en su enfermedad autoinmune como los medicamentos que están tomando, que generalmente son inmunosupresores. Para esto, para poder conocer más acerca de SARS-CoV-2 y enfermedades reumatológicas, se creó el Global Rheumatology Alliance, el cual es un grupo de diferentes asociaciones cuyo objetivo es reportar todos los casos de COVID-19 en enfermedades reumáticas. Como pueden ver, están las instituciones más importantes como ACR EULAR, está Lancet, está Nature, y México está el Colegio Mexicano de Reumatología, que también está reportando los casos de COVID en México. En esta asociación hay 74 sitios en América Latina que están reportando y 583 del resto de la población. Y bueno, esta es una página interactiva, si se pueden meter es esta de aquí abajo, y ahí pueden ver el mapa de manera actualizada de cómo van los casos de reportes de COVID en el mundo de manera que se va actualizando. De hecho, incluso si se meten en cada país, les sale cuántos casos se han reportado. Como pueden ver, la mayoría de los casos son en el hemisferio norte del mundo. También en México es un color naranjita, que quiere decir que va entre 200 a 400 mil casos. Y bueno, en cuanto a las enfermedades reumatológicas más frecuentemente reportadas que han tenido infecciones por COVID-19 son artritis reumatoide, en primer lugar, seguido por lupus y artritis psoriásica, y posteriormente todas las demás. Hay que recordar que esto va a depender mucho del país donde se reportan. Por ejemplo, en México tenemos una baja prevalencia de artritis psoriásica. Permítanme tantito. Se me está acabando la pila. Sí, perdón.
En cuanto a un poquito más de epidemiología, se ha reportado que la mayoría de los pacientes con enfermedades autoinmunes, cuando aproximadamente el 50% necesitan hospitalización, va a haber un porcentaje de la población que va a requerir oxígeno suplementario y va a haber otro porcentaje de la población que va a requerir ventilación mecánica. Sin embargo, en cuanto a defunción, baja mucho los porcentajes y están asociados o son muy parecidos a lo de la población general. Hay que recordar que, bueno, lo que aquí gusta señalar es que es más frecuente que los que más se compliquen son la población afroamericana y la población latina. Y bueno, este artículo salió, no tiene más de un mes que salió, aproximadamente 2 semanas, en lo cual comparan los datos encontrados en Latinoamérica con el resto del mundo, y lo que encontraron es que hay un mayor reporte de que en Latinoamérica requieren como un apoyo con oxígeno, con ventilación mecánica no invasiva o invasiva y mayor hospitalización. Sin embargo, la frecuencia de defunción es muy parecida en Latinoamérica y en el resto del mundo. Esto podría estar asociado a diferentes factores en el primer nivel de atención que podrían hacer que se requieran más hospitalizaciones. Ahora, voy a hablar un poquito más acerca de los riesgos. Siempre nos preguntan, si yo tengo una enfermedad autoinmune, ¿tengo mayor riesgo? Hay que recordar que la información que tenemos viene de series de casos, reportes electrónicos y encuestas. Esto va a tener diferentes fortalezas, pero entre la limitación más grande es que es más probable obtener información de casos graves que de los casos leves. Entonces, esto va a hacer que al compararlos sea difícil poder determinar si realmente es que hay un mayor riesgo. Sobre todo, yo, por ejemplo, en mi experiencia personal que hago consulta telefónica, cuando les llamo muchas veces me dicen, es que tuve COVID, me hice la prueba, salí positiva, no tuve ninguna complicación y pues ahorita estoy bien. Entonces eso puede ser frecuente y puede ser que esté infrarrepresentado. Pero bueno, ahora hablando de los riesgos, tenemos que definir riesgo de qué. Tenemos que definir en qué estamos hablando. Entonces, una pregunta es si los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen más riesgo de contagiarse de COVID. Otra de las preguntas es si tienen más riesgo de requerir hospitalización. Otra de las preguntas importantes es si se hospitalizan, ¿tengo más riesgos de fallecer? Y por último, otra de las preguntas que aún está sin resolver es si posterior al COVID tengo riesgos de reactivarme. Entonces, bueno, esta es la información que está aquí. Hasta ahorita son los artículos más importantes que han salido, que han intentado responder estas preguntas. Entonces, se las dejo por si lo quieren revisar. Pero bueno, vamos a empezar con la primera interrogante, que es el riesgo de contagio. La realidad es que los pacientes con enfermedades autoinmunes no tienen mayor riesgo de contagio en comparación con la población general. Tienen los mismos riesgos que cualquiera de nosotros de contagiarse. Sin embargo, lo que sí han visto es que la mayoría de los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen mucho miedo de enfermarse por razones pues muy evidentes, y son de las poblaciones que más siguen las indicaciones de cuarentena, de distanciamiento social, de uso de cubrebocas y de lavado de manos. Es por eso que al inicio de la pandemia había un reporte muy bajo de pacientes con enfermedades autoinmunes enfermos con COVID-19. Ok, en cuanto a qué factores están asociados a que nuestro paciente requiera una hospitalización aún ahora que esté enfermo de COVID-19, bueno, en este estudio que lo toman de las cohortes del Global Alliance, aquí Gianfrancesco revisó 600 casos de pacientes con enfermedades autoinmunes que presentan con COVID-19, de los cuales 277, que es el 46%, requirieron hospitalización. ¿Y qué encontró él? Este fue un modelo de regresión logística con el cual se establecieron los odds ratio y encontraron que los factores de riesgo asociados a hospitalización eran similares que a los encontrados en población general, que es una edad mayor a 65 años y diferentes factores de riesgo cardiovasculares que ya conocemos: diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar y enfermedad renal crónica. Recordar que hay enfermedades autoinmunes que tienen manifestaciones pulmonares importantes y esto podría representar un mayor riesgo. Otro de los factores de riesgo importantes, bueno, se hizo un análisis como
revisando los diferentes tipos de farmes biológicos, farmes sintéticos, incluso plaquenil, que si recuerdan al principio de la pandemia se utilizaba mucho como terapia y se vio que realmente no había alguna diferencia. Lo único es que el tener un tratamiento con un anti-TNF tenía un odds ratio que parecía como prevenir una hospitalización. Sin embargo, se necesitan más estudios para poder concluir esta afirmación. Sin embargo, otro de los factores de riesgos importantes es el uso de prednisona a dosis altas. Más de 10 miligramos al día estuvo asociado con mayores hospitalizaciones en pacientes con enfermedades reumatológicas. Ahora, acerca de los desenlaces en hospitalización. Ok, una vez que me hospitalizo, tengo mayor riesgo de complicarme durante la hospitalización. En este estudio, que es un estudio de cohorte, en el cual se incluyeron 2.154 pacientes, se incluyeron 52 pacientes con enfermedades reumáticas, los cuales se parearon con pacientes sanos con COVID, se intentó hacer como esta diferencia para ver realmente si había un mayor riesgo. Lo que se encontró es que no hubo diferencia, como pueden ver, en los odds ratio para hospitalización ni para defunción. Lo que sí encontraron es que hubo perdón, ahí me equivoqué con las animaciones, hubo un mayor riesgo para requerir ventilación mecánica, sin diferencia en defunción y hospitalización. Y bueno, de estos pacientes que se hospitalizan, ¿cuáles son los factores de riesgos asociados a defunción? En este estudio, en donde se incluyeron pacientes hospitalizados, se analizaron de 3.729 pacientes, el 10% que falleció, encontraron que los factores asociados a este desenlace son edad avanzada, sobre todo más de 75 años, al igual que en el resto de la población, y también se encontró alguna tendencia a que la actividad de la enfermedad estuviera activa. Con esto yo quisiera concluir que todos los pacientes con enfermedades reumáticas deberían acudir a su reumatólogo, llegar a un control adecuado de la enfermedad para que si es que se llegan a enfermar por SARS-CoV-2, los desenlaces no sean peores. Y bueno, incluso hay infografías que como que resaltan estas afirmaciones y son para intentar llevar a la población en general que conozca estos riesgos. Entonces, los factores de riesgo es una edad avanzada, que tengan hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar, diabetes o enfermedad cardiovascular como el resto de la población y el uso de esteroides más de 10 miligramos al día. Sin embargo, bueno, con toda esta evidencia, la ACR nos da estas recomendaciones que tenemos que hacer con nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes. El primero es que si nuestro paciente no está infectado por COVID-19, lo que nosotros tenemos que hacer o nuestro trabajo es que no suspenda el tratamiento de base. Muchas veces hay mucho miedo de que cierto fármaco o el tener prednisona puede complicar la infección. Sin embargo, el suspender los medicamentos podría llevar a que nuestro paciente se reactive, lo cual sí podría llevar a un peor pronóstico. Entonces, nuestro trabajo es trabajar en la adherencia al tratamiento. Tenemos que identificar grupos de riesgo, como cuáles, diabetes, hipertensión, alteraciones cardiovasculares, y sobre esos tenemos que trabajar, que estén lo mejor controlado que se pueda, la glucosa dentro de metas, la hipertensión dentro de metas, y con eso poder tener a nuestro paciente lo más sano posible. Limitar exposición a multitudes. Se han hecho diferentes estrategias para evitar que en la consulta tengamos las salas llenas de pacientes para que no haya tanto contagio. Incluso se inició la estrategia de consulta telefónica o videoconsulta para evitar que a cierta población tenga que ir al hospital. Sin embargo, sobre esto va a haber pacientes que tienen que ir al hospital y nosotros como médicos es nuestra obligación cuidarnos a nosotros y cuidarlos a ellos. Esto lo vamos a hacer utilizando cubrebocas, protección ocular, lavándonos las manos y la sana distancia. Y bueno, llevar a nuestro paciente a uso de glucocorticoides a las dosis más bajas posibles, siempre que se pueda, mantenerlo con una actividad baja y utilizando la menor dosis de glucocorticoides. No se recomienda para nada suspender de forma abrupta porque esto podría estar asociado a exacerbación de la enfermedad. Y bueno, un paciente que tiene una enfermedad reumatológica
que se enferma de COVID-19, está indicado o puede continuar el tratamiento con AINES o con sulfasalazina. El resto de fármacos como biológicos, metotrexate, azatioprina, leflunomida e hidroxicloroquina deberían suspenderse de manera temporal. Entonces es nuestro trabajo, una vez que confirmamos que está la infección activa, suspender el fármaco. El fármaco se va a reiniciar de 7 a 14 días posterior a la desaparición de los síntomas asociados a COVID-19. Ahora, voy a hablar acerca de la vacunación en enfermedades autoinmunes. Bueno, algo que sí tiene que ser tajante es que todos los pacientes tienen que ser vacunados contra COVID-19 independientemente de la enfermedad autoinmune que tengan. Entonces, nosotros como médicos, nuestra obligación es dar este mensaje. La terapia inmunomoduladora con fármacos o con biológicos no es contraindicación para recibir la vacuna por COVID-19. La única contraindicación absoluta es que tenga una alergia a algún componente específico de la vacuna, que ya en sesiones previas se comentó de forma profunda. Y actualmente no, o sea, cuando nos pregunten qué vacuna me tengo que poner porque tengo una enfermedad autoinmune, la respuesta correcta es la que tengas disponible. Ninguna es mejor que la otra, todas son efectivas y todas son seguras, ¿ok? Entonces ya tienen que ser nuestros mensajes que como médicos tenemos que transmitir. Hay recomendaciones sobre el momento de la vacunación para los pacientes que están tomando algunos fármacos. Por ejemplo, para pacientes que están en tratamiento con hidroxicloroquina, inmunoglobulina IV, algún glucocorticoide, sulfasalazina, leflunomida, micofenolato, mofetilo, azatioprina y biológicos inhibidores de la calcineurina, no hay modificaciones sobre el esquema de vacunación. Entonces, el que le propongan de que día 1, a los 21 días, la segunda dosis, ese se respeta. En pacientes que están en tratamiento con metotrexates e inhibidores de la JAK2, lo que tienen que hacer es que se hace la vacunación y se suspende el medicamento una semana y posteriormente se puede reiniciar. Y para pacientes que están en tratamientos con ciclofosfamida intravenosa, se aplica la ciclofosfamida una semana posterior a la aplicación de la vacuna. Esa es la indicación. En cuanto a rituximab, hay que recordar que el rituximab es un medicamento anti-CD20 que va a evitar la producción de anticuerpos. Entonces, no hay como riesgo de que más que nos infectemos después de la vacunación si nos aplicamos rituximab, sino el riesgo es que no se generen los anticuerpos necesarios para generar la inmunidad. Entonces, se recomienda que la vacunación tiene que ser 4 semanas antes de la aplicación del rituximab para que sea efectiva o 4 semanas después o sea, que se vacune, se deje pasar 4 semanas y posterior a esto se aplica el rituximab. Recordar que el rituximab se aplica cada 6 meses, entonces lo podríamos planear. Es nuestra obligación, nuevamente, evitar que un paciente interrumpa sus medicamentos. Es muy frecuente la mala adherencia a tratamiento y más en el contexto ahorita de pandemia hay una mala adherencia porque tienen miedo de salir a comprar los medicamentos, hay un desabasto de hidroxicloroquina, ahorita no hay metotrexate, no hay ciclofosfamida, no hay mofetil, no hay sulfasalazina, es difícil, pero nosotros como médicos tenemos que transmitir este mensaje de que se tiene que hacer lo posible por tener una mejor adherencia al tratamiento. Aunque no hay estudios que incluyan a personas con enfermedades reumáticas en vacunas, no existe ningún mecanismo teórico por el cual se pudiera reactivar la enfermedad o por el cual se podría reactivar la infección. Entonces, la recomendación es que todos tienen que vacunar. Y bueno, con esto llego a las conclusiones. Fue una plática breve, pero quiero que los mensajes se transmitan de forma clara y que pues queden muy bien para todos. Los riesgos son similares a la población en general, pero van a cambiar dependiendo de las enfermedades. Recordar que son enfermedades heterogéneas. Se sugiere no suspender fármaco y mantener las dosis más bajas de glucocorticoides, interrumpir los fármacos temporalmente en caso de infección por SARS-CoV-2 y lo más que se pueda utilizar consulta telefónica, telemedicina o estrategias para evitar que nuestros pacientes se pudieran contagiar. Y todos los pacientes tienen que seguir con el distanciamiento social, uso de cubrebocas y lavado de manos. Y bueno, con esto yo los dejo. Aquí los dejo con una imagen de la cortisona de Raúl Dufy,
que 50 años casi usando la cortisona sigue siendo un pilar para el tratamiento, más bien es el pilar para el tratamiento de casos graves de COVID-19. Y bueno, recordar lo último que tengo que decirles es que la evidencia está en cambio continuo. Ahorita yo les estoy diciendo una cosa, puede que el día de mañana cambie porque todos los días nos estamos actualizando. Entonces, de pronto es importante no ser tajante con nuestras recomendaciones y individualizar. Siempre lo más importante de nuestro paciente va a ser la historia clínica y cómo está en este momento. Y con esto doy terminada a mi plática. Excelente ponencia, doctora. Lilian, agradecemos su participación en un grupo tan selecto como son los pacientes que padecen alguna enfermedad reumatológica, al igual como los pacientes oncológicos que el doctor David nos habló. Ahora sí, si el doctor David está por aquí, nos escucha, comenzaremos con la mesa redonda, que hablaremos sobre algunos temas en particular de los que ya se mencionaron para reforzar esta situación. Una de las cosas que más nos están preguntando es doctora Lilian y el doctor David, que también puede tener en alguno de sus tratamientos o cerca de sus pacientes el uso de biológicos. Preguntan, ¿qué opina del tocilizumab y este grupo de pacientes, doctora Lilian? ¿Lo debe de continuar? Si es que estaba en alguna terapia que lo estaba usando y los resultados al respecto, que entiendo aún es una situación controversial entre sí y no su uso, pero me gustaría escuchar su postura al respecto. Ok, mire, si el paciente ya lo tomaba o ya lo estaba usando, probablemente, y la ACR lo que nos dice es que lo tiene que continuar en el contexto de infección por SARS-CoV-2. En cuanto a los resultados del recovery, creo que tenemos que ser muy cautelosos y muy prudentes porque el tocilizumab es un medicamento caro, es un medicamento que cuesta 40,000 pesos la aplicación y pues de pronto dar pues estos comunicados de que tocilizumab es el medicamento que nos va a ayudar a combatir contra SARS-CoV-2 puede generar mucha ansiedad en la gente que no lo puede costear, ¿no? Entonces, si o sea, yo podría decirte, si es escoger bien a tu paciente, hacer tus factores de riesgo, identificar qué paciente se va a beneficiar del medicamento y en caso de que cubra todos los checklists, pues dárselo. Pero realmente tenemos otras opciones que son un poquito más baratas, mucho más baratas. La dexametasona cuesta 23 pesos y pues en pacientes que tienen requerimientos de oxígeno y que están con una gravedad moderada a severa, se ha visto que se utiliza. Entonces, que tiene una buena respuesta. Entonces yo creo que, o sea, en mi opinión, yo me seguiría con la dexametasona y ahora voy a hablar un poco de mi experiencia. La verdad es que en los pacientes que yo vi utilizando tocilizumab no había diferencia en cuanto a el desenlace en la terapia intensiva. Sin embargo, pues no hice un ensayo clínico controlado. Gracias, doctora Lilian, por su participación. No sé si usted, doctor David, quisiera darnos su opinión desde el punto de vista del uso de tocilizumab en pacientes oncológicos o bien que tuvieran alguna indicación previa a la terapia y que tuviera que la necesidad de utilizarlo. Bien, parece que el doctor David tiene un problema técnico y ahorita estaremos en contacto con él nuevamente. Con usted, doctora Lilian, justo nos da una explicación extensa sobre el tocilizumab y sus recomendaciones y cuál es la situación en los pacientes que usted maneja. Otra situación que nos hacen llegar y que es interesante es el paciente que tiene LEG
se debe de considerar dentro del grupo vulnerable. Por ejemplo, nos dicen, ¿sabes qué? Mi familiar o mi amigo o mi conocido es paramédico, es más complejo de lo que parece, pero es paramédico, trabaja en el sistema de ambulancias, en atención prehospitalaria, lleva 2 años de su tratamiento. La pregunta que nos hacen así muy directa, ¿esa persona se debe considerar vulnerable? ¿Se le debe de quitar del riesgo de exponerse al contagio de COVID o bien debe de continuar en el área prehospitalaria y con esta misma atención? Ok, bueno, lupus es algo muy bonito porque es una enfermedad que es muy heterogénea. Entonces, así como vamos a tener pacientes con lupus que tienen una actividad muy grave y que tienen muchos deterioros y que están en una etapa muy igual, en un espectro clínico muy delicado, también vamos a tener pacientes que tienen lupus muy leve, que de pronto nada más tienen pérdida de cabello, úlceras orales. Entonces, lo primero que yo haría sería estratificar e intentar clasificar a nuestro paciente y ver si tiene un lupus activo grave o un lupus activo o un lupus quiescente o un lupus inactivo. Segundo que hay que hacer es evaluar otros factores de riesgo. Entiendo que es masculino, habría que evaluar la edad, hay que evaluar otras comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad. Y el tercer factor, hay que preguntar qué tratamiento está tomando. ¿El paciente está en tratamiento con prednisona? Y si sí, ¿qué dosis de prednisona está tomando? Si la dosis de prednisona es menos de 10 miligramos, si no tiene otras comorbilidades, si es una persona joven y si el lupus está inactivo, por lo menos 6 meses de inactivo, yo pensaría que no es alguien con más vulnerabilidad. Sin embargo, hay que también tener en cuenta estos diferentes factores y siempre individualizar. Mi sugerencia para esta persona en particular es que acuda con su médico reumatólogo y que hagan una evaluación completa de su estado de actividad. Excelente, doctora. Muchas gracias. Indudablemente se debe de individualizar cada caso, tal cual como usted lo comenta, y es una situación de bastante interés porque precisamente hablar de enfermedades autoinmunes, hablamos de un escenario complejo, dado que pues nuestro mismo sistema inmunológico pues nos ataca, ¿verdad? Hay otra pregunta y que pongo en la mesa, justamente, dice, ¿qué opina de la colchicina? Si bien tiene usos dentro de la reumatología, también hay algunos ensayos, hay algunos reportes, por ahí están ya resultados preliminares. ¿Qué es su opinión al respecto del uso de estos fármacos? Y si alguien ya lo tomaba, lo debe de continuar, incrementar, y quien no lo hacía, ¿usted cuál es su sugerencia al respecto? Y valdría la pena, doctora, que si pudiese señalar los efectos secundarios o los malestares que va a tener, interacciones o alguna perla médica, sería de bastante utilidad, dado que, como lo comentaba, cuando hablamos de hidroxicloroquina al inicio del manejo de pacientes con COVID, pues ahí se disparó por completo su uso, cuando en realidad después recibía uno llamadas para decirle, doctor, me siento así, doctor, me siento así, y te das cuenta de que los medicamentos no son inocuos y que tienen bastantes problemas. Entonces, es muy interesante, dado que usted maneja con bastante frecuencia, digo, fármacos complejos, pero que sin duda la colchicina es un punto clave en la actualidad y por los resultados que esperamos. Sí, claro, el detalle con la colchicina, la verdad es que es algo bien interesante porque los mecanismos de acción de la colchicina, sobre todo en el inflamosoma, lo hacen un fármaco muy prometedor en este grupo de pacientes. Sin embargo, la colchicina tiene muchos efectos adversos, sobre todo tiene mucha diarrea y tiene algunas interacciones médicas que podrían causar como un poco de dificultad en pacientes con COVID-19. Hay que recordar que que COVID-19 tiene un espectro de inflamación, bueno, un espectro de enfermedad pues muy diferente, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que pacientes que están con una gravedad pues severa o moderada que requieren oxígeno, creo que ahí ya hay evidencia de dexametasona y yo de ahí no
quitaría mi dedo del renglón. Sin embargo, en pacientes que están en una etapa inicial, que de pronto nosotros que tenemos factores de riesgo y que de pronto la transición de leve a moderado está todavía en boga, podría ser ahí donde cabría el uso de colchicina. Sin embargo, definitivamente faltan más estudios para poder decir esto o para poder tener concretamente esto. En el instituto se está llevando a cabo un ensayo clínico controlado con colchicina en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, pero moderado, no incluyen a pacientes en terapia intensiva. Y hasta ahorita en el análisis de eficacia se ha reportado una buena eficacia. No tenemos todavía los resultados, o sea, bueno, les estoy hablando como de resultados preliminares, todavía no hay resultados realmente de dónde usarlo, cómo usarlo, también no sabemos la dosis, o sea, también eso va a ser muy determinante y va a ser algo importante que definir. Probablemente pueda ser un fármaco que en un futuro podamos decir la colchicina fue el aliado para COVID-19, pero faltan estudios. Excelente, doctora. Muchas gracias. Indudable que su participación con esta respuesta, dado que hay bastantes fármacos que día a día se están liberando información, hay una infodemia impresionante que también genera confusión y que precisamente la intención de que usted fundara este curso pues era aclarar estas dudas y dar una información veraz, y que gracias a todos los participantes que nos hacen llegar sus preguntas, porque se retocan estas situaciones, estos puntos que son dudas que van surgiendo, dado que son de una utilidad pues y de un acceso fácil como es los corticoides o como es este fármaco, la colchicina. Saliendo un poco de la situación, ya usted nos aclaraba, doctora, de la vacunación. Es un tema complejo porque si bien no existiera ninguna contraindicación en los grupos o pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y que bien se lo pueden aplicar, hay fármacos biológicos que usted nos señalaba al respecto, que no debían esperarse un poco, demorar hasta un mes, como serían los anti-TNF y demás. Pero me gustaría que nos explicara y que explique a tema, pues, cuáles son los efectos que tienen las personas cuando se vacunan. No sé cuáles son esos efectos secundarios. Si bien ya vimos una clase al respecto en uno de estos días previos, estos pacientes con enfermedades autoinmunes, cuáles son los malestares que van a tener para que no se espanten. Si bien quizás dolor general, pues me gustaría que usted como experta en el tema nos refiriera cuáles son esos efectos secundarios esperados para que no se asusten. Digo, tener fiebre no es igual a una respuesta anafiláctica y quizá eso sea lo que diga, no, ya me dio una respuesta severa porque me sentía muy mal y entonces ya no me tengo que aplicar la segunda dosis. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la situación ahí hacia este grupo de personas? Bueno, creo que algo que es bien importante es tener una buena relación médico-paciente y siempre explicarles a nuestros pacientes todo lo que puede pasar. Yo creo que si nosotros les explicamos que si bien puede haber efectos adversos, si bien puede haber algunos riesgos, por ejemplo, dolor, artralgias, un poquito de mialgias, que van a autolimitarse, vamos a tener que explicarle que estos riesgos, o sea, que el beneficio, más bien al revés, que el beneficio de vacunarse es mayor que el riesgo de estas complicaciones. O sea, siempre digo, bueno, me puede dar un poco de fiebre, igual que influenza. Muchos no se ponen la vacuna de influenza porque les da fiebre. Y pues bueno, ok, te da fiebre un día, te dan artralgias un día, te da dolor muscular un día, pero evitas una intubación, ¿no? Entonces ese tiene que ser el mensaje que nosotros tenemos que transmitir y sobre todo porque, bueno, por ejemplo, artritis reumatoide es una enfermedad que se da en un grupo de edad en donde son edades más avanzadas. Generalmente está asociada a muchas comorbilidades como obesidad. Son pacientes que llevan mucho tiempo tomando glucocorticoides, entonces seguramente también tienen diabetes, prediabetes o tienen alguna otra comorbilidad que los haga más factibles de complicarse por COVID-19 por estas complicaciones, no tanto por la enfermedad. Entonces nuestro mensaje tiene que ser contundente en que siempre el beneficio de la vacunación sobrepasa a los riesgos.
Excelente, doctora. Así mero es. Entonces, sí habrá dolor local, sí me sentiré cansado, con fatiga, habrá pródromos de fiebre o incluso fiebre, pero toda esta situación es esperado, no es una respuesta de anafilaxia ni tampoco una contraindicación. Existen criterios francos para decir cuando un paciente tiene anafilaxia, una respuesta alérgica a los componentes de la vacuna o la vacuna, y bueno, ahí también habría que personalizar cuando alguien ya se conoce con ese tipo de alergias. Igual nos comentaba el doctor David en su ponencia de pacientes oncológicos que abiertamente también deben de aplicarse la vacuna. Si bien habrá situaciones específicas, pues indudablemente tenemos que consultarlo con nuestro médico, sobre todo aquellos pacientes que tienen una situación de aplasia, que están en una recaída de la enfermedad, una enfermedad muy activa, entonces ahí habría que tomarlo en cuenta. Pues bueno, agradecemos a todos su participación, al doctor David Dávila, a la doctora Lilian Cano Cruz, y esta semana se les estará comentando los detalles al respecto para la conclusión de nuestro curso, al igual que el taller, se les explicará la dinámica en los próximos días. Doctora Lilian, agradecemos su participación. Presidenta de este curso, de este comité, y que amablemente nos ha ayudado a coordinar las presentaciones. Entonces, agradecemos a todos, pasen una bonita noche y quedamos a sus órdenes con las preguntas que hayan quedado o que se generen. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.